Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes. Hoy es jueves 23 de abril y después de las noticias del Gran Santander, llegamos nosotros para brindarles algún tipo de asesoría en materia jurídica en las diferentes situaciones que ustedes puedan estar pasando. Hoy con un tema importantísimo del que mucho se habla a lo largo y ancho del territorio colombiano en medio de la difícil situación que se vive por la pandemia del COVID-19 y tiene que ver con los derechos en materia de salud. Y estará con nosotros, acompañándonos como siempre, muy elegante ella desde su casa, también pues dando un ejemplo a todos nuestros televidentes del trabajo en casa, la doctora Marlene Murcia, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida. Hola John, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, continuamos trabajando desde casa, responsablemente trabajando desde casa, para acompañarlos, para aclararles algunas de las inquietudes, para prestarles esos primeros auxilios, digamos, en materia jurídica, para orientarlos. Ese es el norte de nuestro programa y eso continuamos haciendo y continuaremos haciendo durante toda esta emergencia desde casa, juiciosamente desde casa. Muy bien, doctora Marlene, nos va a estar acompañando en la tarde de hoy también el abogado Jesús Rodríguez. Él es especialista en responsabilidad médica y nos va a ayudar a dar algún tipo de luces o a dar algún tipo de asesoría a las personas que se hayan visto vulnerados en sus derechos en materia de salud, en atención a la salud o algún tipo de petición o queja que tengan. Por eso los invitamos para que nos manifiesten sus denuncias o sus casos a través de nuestra plataforma en Facebook Live, a través de nuestra fanpage de Facebook, @CanalTro, o también a través de nuestra señal en el WhatsApp, por la línea de WhatsApp, o se pueden comunicar con nosotros a través del 648-4820. Saludamos a esta hora entonces al abogado Jesús Rodríguez, que nos estará acompañando en la tarde de hoy. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, John, muy buenas tardes, doctora Marlene, muy buenas tardes a todos los televidentes. Pues muy complacido de estar acá con ustedes. Muy bien, abogado, pues esperemos que sea de provecho para nuestros televidentes su presencia hoy en el programa y también podamos solucionar aquellas inquietudes. Pero para poner un poco en contexto, hay una situación muy particular que al parecer se está volviendo repetitiva en todo el territorio colombiano y tiene que ver con las pruebas del COVID-19. Muchos de los pacientes que han querido hacerse una prueba porque tienen sintomatología parecidas lo han catalogado como una especie de el paseo de la muerte. Aquí les presentamos el siguiente informe de nuestra agencia aliada RPTV Noticias desde la ciudad de Bogotá. Ante la pandemia del COVID-19, miles de colombianos viven el paseo de la muerte para conseguir la prueba, que les confirma si son positivos para coronavirus. Este es el caso de Javier, lo llamamos así para proteger su identidad, quien ha vivido un verdadero calvario para saber si es portador del virus. Desde que empecé a sentir los síntomas, he llamado a mi EPS, he llamado a las líneas de atención que tiene la alcaldía, que tiene la gobernación, que tiene el gobierno y no he podido porque me dicen que prácticamente me tengo que estar muriendo para que me hagan la prueba, para que me ordenen que me hagan la prueba. Yo estoy en la casa, soy una persona muy sola y no puedo salir porque me da miedo contagiar a otras personas. No sé si tenga o no tenga el virus en ese momento en mi cuerpo, pero tengo todos los síntomas y he estado en contacto con personas que dieron positivo. En el territorio nacional se han realizado aproximadamente 120 pruebas por cada 100.000 habitantes, pero llegar a tener una de estas no es nada fácil. Ser trasladado de un lugar a otro, realizar llamada tras llamada, genera más ansiedad de que este enemigo invisible pueda estar en la puerta de su casa. Con todo el miedo del mundo me tocó ir hasta el hospital, salir de mi casa sin poder mover casi por el dolor en los huesos, en las articulaciones, esta somnolencia que le da a uno, estos síntomas que siento. Me tocó salir de mi casa, irme solo hasta el médico y el médico de la EPS simplemente me dijo: es una gripa normal, váyase para su casa, que no pasa nada. Sí,
Este tipo de incuria genera de alguna manera impotencia y agravios en las personas solicitantes de la misma. Esa persona tiene un daño en su salud, su integridad, su vida. Claramente estamos ante una negligencia del acto médico que debe ser sancionada. Sanción que, según el abogado especialista en salud, Jesús Albrey González, también afecta directamente al personal médico. Por esto, el llamado al cuerpo médico es a no tener consideraciones de tipo administrativo o institucional que afecten su criterio y su autonomía médica. Debemos precisar que el médico tratante que haga el contacto inicial con el paciente tiene toda la autonomía para determinar si ordena o no la prueba. Que le practiquen la prueba del COVID-19 es un derecho donde los ciudadanos no tendrían que estar pasando por esta situación, viviendo el paseo de la muerte. Bueno, abogado, para entrar en materia, ¿tenemos establecido nosotros en Colombia algún protocolo especial para acceder a esta prueba? ¿Todas las EPS tienen que hacer las pruebas? ¿Cómo estamos en este tema? No, mira, realmente Colombia siempre ha estado sesgado en materia de salud. Y eso no es porque no haya no hay voluntad política realmente. La legislación que hay hoy por hoy retrasa todos los procedimientos. Miren ustedes que esa ha sido la principal queja, y alejémonos un poquito del tema COVID-19 para contextualizar la situación. La principal queja del usuario, ¿cuál ha sido? Independientemente del COVID, la tramitología para que una persona pueda ser diagnosticada de cualquier enfermedad, ¿cierto? Y esto ha incidido pues obviamente en el número o causas de muerte. ¿Por qué? Porque si una persona que tiene cáncer y puede ser detectado hoy, pero dentro de esa tramitología se demoran 8 meses para hacerle los exámenes correspondientes, pues obviamente son 8 meses de pérdida de oportunidad de la persona. ¿Qué pasa con el COVID? Exactamente lo mismo. Lo que pasa o el problema grande es que el COVID no espera 8 meses. Es una enfermedad de rápido contagio, de rápida evolución, de manera que las personas no tienen 8 meses para esperar. Pero es un problema del sistema como tal. Y no hay legislación en cuanto a en qué momento se debe hacer la prueba, por una sencilla razón, porque el COVID-19 es una gripe, obviamente, ya lo sabemos, ¿cierto? Pero, presenta la misma sintomatología. El único mecanismo para que una persona pueda acceder a esa prueba, prácticamente, como lo dijo el mismo usuario, es casi que llegar a una institución prestadora de salud ya con unos síntomas avanzadísimos de deficiencia respiratoria, que es el único paso que le dan inmediato o directo a una UCI. Pero recordemos también que esto no tiene tratamiento, el tema es bastante complejo. Bien, es complicada la situación y vamos a empezar a recibir las opiniones de nuestros televidentes. Saludamos a Juan David Herreño desde el municipio de Floridablanca. Juan David, buenas tardes. Buenas tardes. Juan David, cuéntenos cuál es su inquietud con respecto a nuestro tema del día hoy, el tema de los derechos en la salud. Yo tengo una consulta con la cuestión del seguro del desempleo, a ver si me podrían ayudar. Pero lo que pasa es que me llegó el correo, yo me postulé, me llegó el correo rechazándome porque ya había prestado el servicio durante los últimos 3 años, pero yo en sí nunca lo he tenido. Yo hice la solicitud, pero me la rechazaron porque en el momento no pude hacer la capacitación que ellos exigen. ¿Qué podría hacer ahí? Me dicen que tengo que presentar un derecho de reposición, pero entonces no sé muy bien qué hacer ahí. Bueno, abogado, ¿qué le decimos a nuestro televidente? Ok, mira, todos los subsidios que da el Estado, este es uno de los que maneja las cajas de compensación familiar. La caja de compensación a la cual usted estaba afiliado cuando estaba empleado es la entidad encargada de gestionar el pago del seguro del desempleo y, esto tiene unas connotaciones de la seguridad social. Son ellos los encargados. Usted ya hizo la solicitud, internamente ellos pues, tal vez tienen una confusión. Lo que les están diciendo es presente un derecho de reposición. Básicamente es una explicación que usted les tiene que dar a ellos, donde dice, mira, yo solicito esto, ustedes me informan que hace 3 años yo ya lo solicité, eso no es cierto, revisen bases de datos. Es una insistencia ante la administración.
Si eso no prospera, mi experiencia es que lo único que prospera es una tutela. ¿Por qué? Porque le están violando de alguna forma el debido proceso. ¿Cuándo se viola el debido proceso? Cuando a usted le dicen que ya hizo un procedimiento que usted nunca ha hecho. Es casi como un fraude, digámoslo de esa manera. Pero insista en la petición, que es lo que le están diciendo, y explíqueles más detalladamente su situación. Las cajas de compensación son bastante organizadas, debe haber alguna confusión o algún error, pero eso tiene solución, no es algo de vida o muerte. Muchas gracias, abogado. A través de nuestro Facebook Live nos siguen llegando denuncias y es una denuncia ya repetitiva cada vez que tocamos el tema de la salud, el tema de los derechos de la salud. Marta Rueda nos escribe: señor Estro, por favor, ayúdenos ante Éticos para que haga entrega de las medicinas. Hace 10 días recepcionaron las fórmulas y dijeron que las entregaban a domicilio y nada que llegan. Es un paciente diabético y no puede suspender la insulina. Y casos como el que nos expone Marta Rueda a través de nuestro Facebook Live, pues son repetitivos los que nos llegan a través de nuestras diferentes plataformas donde recepcionamos las denuncias de los televidentes. En este caso, ¿qué pueden hacer estos pacientes o estas personas que llevan más de 10 días esperando por sus medicinas y aún no se las entregan? Y sobre todo cuando son medicinas de vital importancia. Mire, esto, John y todos los televidentes, esto es el pan diario en Colombia en el sistema de salud. Tramitología. Y la respuesta es pareciera ambigua, pero es que no hay nada más que hacer. ¿A qué me refiero? Que las personas, si cuando no había cuarentena ni medidas de COVID-19 se demoraban 10, 15 días para entregar esos medicamentos, imagínese usted ahora, o sea, es algo de nunca acabar. Lo que le recomiendo a las personas cuando son medicamentos, bueno, la insulina no es tan costosa, es cómprela de su bolsillo, por favor, porque es algo de vida o muerte. O sea, una persona diabética, si no se aplica la insulina, se muere, esa es la realidad, se muere. Entonces necesitamos actuar nosotros mismos porque la salud es lo más importante. Después se mira la forma de cómo se le solicita a la EPS el reembolso de ese dinero. Guarden la factura de la compra de medicamentos. Pero realmente uno no se puede sentar a esperar a que estas personas cumplan, porque si no lo hacen cuando no hay medidas de confinamiento, mucho menos ahora. Es un problema del sistema, es algo que hay que reformar a fondo, es bastante discutible. Abogado, discúlpeme, y la doctora Marlene, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero en esta situación que estamos viviendo, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, hay muchas personas que no tienen ni siquiera para comprar una libra de arroz, que es como lo mínimo y lo más asequible para poder comer. Ahora, para comprar medicinas, ¿qué hacer de verdad? Debe haber algún mecanismo jurídico para poder brindarles a nuestros televidentes, porque prácticamente los están condenando a la muerte. Estas empresas, por ejemplo, como Éticos, que no les responden por los medicamentos a los ciudadanos. Doctora Marlene, no sé usted qué opine. Pues el mecanismo está establecido y es la acción de tutela. Ocurre que estamos pues en una congestión bastante grande, en una situación totalmente imprevista que, como lo decía el abogado, pues pone de manifiesto el deterioro de nuestro sistema de salud. Abogado, ¿no hay una medida que se pueda tomar contra la empresa? O sea, ¿no hay algo que se pueda hacer contra la empresa como tal? Bueno, sí hay varios mecanismos. Lo que yo quiero como que las personas tengan claro es que esos mecanismos tienen términos que son términos que la salud de una persona no puede esperar, ¿cierto? Ya otras cosas sería el mecanismo administrativo, la sanción. ¿Por qué no les digo una tutela? Porque la tutela, el trámite se demora 10 días como mínimo, ¿cierto? Que el calendario se vuelven 15. Entonces, si usted necesita el medicamento ya, no tiene sentido. Ahora, la tutela cuando se coloca tiene una posibilidad que se llama una medida provisional. En la tutela hay que colocarla. Entonces, casi que en el enunciado de la tutela se coloca acción de tutela con medida provisional y se le dice al juez en 5 palabritas: mira, señor juez, necesito el medicamento urgente por estas y estas razones. Obviamente se anexan los soportes de que es un paciente diabético. ¿Esto para qué? Para que el juez sea expedito en liberar una orden allá a esa distribuidora de medicamentos Éticos que la están señalando, y ellos es un mecanismo de presión. Pero realmente, lo vuelvo a decir, si ese mecanismo de presión no funciona fuera de estos términos de confinamiento y de COVID, estas medidas extraordinarias, no funciona. Ahora que estamos en esta situación,
no creo que sea la manera más eficaz de hacerlo. La Superintendencia de Salud, recordemos, también es una entidad que vigila todo este sistema de prestación de salud y se puede hacer la denuncia virtualmente por la página web. ¿Para qué? Para que sancionen a estas entidades por incumplimiento. Pero realmente eso no es lo que necesita la persona. La persona necesita es el medicamento ya, que es creo que la pregunta que hace John. Así es, abogado, pero yo siento que ya es hora que, por ejemplo, la superintendencia ponga en cintura a empresas como esta, porque es que esta denuncia no es solo de ahora que estamos en aislamiento preventivo, sino es que viene de meses atrás. Siempre es muy repetitiva esta denuncia y precisamente con esta misma empresa. Entonces, hacer el llamado realmente a los entes de control encargados de poner en cintura a este tipo de empresas, porque no se puede jugar con la salud ni con la vida de nadie. Vamos a recibir a Miguel Uribe, quien nos llama desde el municipio de Girón. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, para felicitar a Troy y al equipo de este importante programa. Es una queja repetitiva contra la firma que se llama Ético Serrano Gómez Limitada, farmacia de cabecera. Hace más de 10 días se radicó una fórmula para un medicamento que es esencial para personas de la tercera edad vulnerables y quedaron de traerlo aquí a Girón a la casa y no lo han traído. Dieron una cantidad de números de teléfonos que eran falsos y no eran ciertos. Al fin conseguí 2 números, 318-437-9814 y 318-61-258-13, pero no los contestan, toca dejar mensaje. Yo puse la queja a la Superintendencia de Salud, estoy esperando que ellos resuelvan la queja 20-031-6984. Y la nueva EPS, que es la EPS, tampoco responde. Es hora de que la Superintendencia de Salud intervenga a la firma Ético Serrano Gómez Limitada, especialmente la farmacia de cabecera, y que los personeros de los municipios donde vivimos las personas intervengan en estos casos, porque los personeros ni fu ni fa en materia de salud y en materia de servicios públicos. Miguel, quiero preguntarle, ¿cómo ha hecho usted en este caso con tanta demora con las medicinas? ¿Le ha tocado comprarlas usted personalmente de su bolsillo? Comprarlas porque es esencial el medicamento y tener las facturas ahí, a ver si después de que pase esta cuarentena la nueva EPS nos desembolsa ese dinero, ¿no? Pero la verdad es que están sometiendo a la gente a los paseos de la muerte, especialmente a gente de la tercera edad y enfermos crónicos, ¿no? Sí, toda la razón tiene nuestro televidente, y este es pues el pan diario de cada día, pero también sí, el televidente muy bien informado nos decía que los personeros, las personerías municipales tienen en sus dependencias unas subdependencias encargadas del tema de salud. Entonces, no sé, también un llamado a las personerías, como decía nuestro televidente, para que se apersonen del tema, para que ayuden, para que colaboren, porque la verdad las personas están realmente totalmente desprotegidas. Sí, es complicada la situación. Bueno, y Miguel, pues lo que hace es respaldar un poco el señalamiento y la denuncia que nos hacía nuestra televidente Marta a través del Facebook Live. Pero tenemos también mensajes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp, con algunas denuncias también y con situaciones similares a las que estamos presentando en la tarde de hoy. El mensaje del televidente nos dice de la siguiente manera: buena tarde, tengo una inquietud sobre las pruebas de COVID-19. Aquellas personas que no están en ninguna EPS o SISBEN y no le quieren hacer dicha prueba, a pesar de que se manifiestan los síntomas de esta pandemia, ¿qué pueden hacer? Pues se llama a todas las líneas que dicen y le toman el pelo y mandan a llamar de un lado a otro. Era más o menos lo que veíamos en el caso iniciando nuestro programa en el día de hoy. Es complicada la situación porque además hay un temor en medio de la comunidad, doctora Marlene y abogado, de padecer del COVID-19, pero si no hay una pronta respuesta por parte de una EPS, pero ni siquiera ahora cómo va a ser una persona que no tenga acceso a ningún tipo de EPS, ni siquiera al SISBEN. ¿Ahí qué se podría hacer? ¿Hay algún mecanismo también para llamar la atención de los entes de control en este caso, doctora Marlene? Bueno, se supone, o lo que dice, lo que está establecido es que cuando una persona no tiene EPS,
o no tiene Sisbén, pues acude al servicio de la red pública de hospitales. Pero si no se está prestando, si no se está haciendo la prueba, pues es bastante complicado. No sé, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, mira, todo este tipo de enfermedades infectocontagiosas tienen un seguimiento especial por parte de las Secretarías de Salud. La respuesta que usted ofrece, doctora Marlene, es totalmente correcta en el sentido de que si la persona no se encuentra inscrita a una EPS, bueno, hagamos un paréntesis, recordemos que en Colombia hay dos sistemas de afiliación en salud, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Cuando alguien afirma que no tiene EPS ni tampoco Sisbén, ahí hay un pequeño error de interpretación porque el Sisbén no necesariamente significa aseguramiento en salud. Lo cierto es que en temas de pandemias la persona no necesita estar afiliada a ninguna de estos sistemas, sino que acude a la red pública. Los hospitales públicos tienen la obligación de, no digo de realizar la prueba porque ya bastante claro nos lo han dejado nuestros televidentes al informar que en Bogotá o en cualquier parte del país se han presentado con síntomas y no les han hecho la prueba, pero sí tiene la red hospitalaria la obligación por lo menos de hacerle seguimiento a esa persona. Y lo complicado está en el hecho de que mire que esta enfermedad presenta síntomas de una gripe, digámoslo así, común, de un dengue, los síntomas, fiebre, escalofríos, vómito, diarrea. Algunos casos las personas son totalmente asintomáticas, entonces es muy complicado que se deba ordenar la prueba por una persona que presenta estos síntomas. Entonces lo difícil de esto no es la prueba, lo difícil de esto es que esa persona no va a saber si tiene o no tiene COVID y automáticamente se va a convertir en un agente multiplicador del contagio. Pero como decimos, es un problema generalizado. Entonces yo lo que le recomiendo a las personas más que todo es mantener la calma. O sea, esto es una situación totalmente atípica, ¿cierto? De por sí que hoy por hoy muchas personas digan, no, usted ni se le ocurra darle un resfriado, porque lo más seguro es que lo estigmaticen y digan que tenga COVID, cuando no es así. Pero es bastante complicado. Lo mejor es el llamado a la calma, ¿cierto? La red pública está ahí para hacer soporte de o seguimiento. Recordemos, como lo dije al principio, estas enfermedades infectocontagiosas tienen seguimiento por parte de la Secretaría de Salud y por parte de todo este andamiaje a nivel nacional. Entonces, estas personas, pues, igual si una persona se presenta a la red hospitalaria con síntomas y no le diagnostican COVID, lo primero que hacen no es mandarlo a una UCI, porque no necesita la UCI. Lo envían a su casa con lineamientos con restricciones, con confinamiento, ¿cierto? Con unas prevenciones respecto de su familia, pero una persona accede a los servicios de salud solamente cuando presenta ya una falla en la parte pulmonar. De resto, no lo van a mandar a una UCI, o sea, no lo van a mandar a un hospital, porque no es el protocolo. Esa es la respuesta, no es el protocolo. Sí, infortunadamente, abogado, muchas gracias. Saludamos a Marta Jiménez, quien se comunica con nosotros a esta hora de la tarde desde el municipio de Piedecuesta. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Marta, cuéntenos en qué le podemos ayudar. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema del día o si tiene alguna denuncia por hacer? Bueno, más que todo una reclamación, o sea, para Ético Serrano allá en Cabecera. Yo tengo a mi esposo recién trasplantado de riñón. Él tiene que mantener unos medicamentos exclusivos para él, para su proceso, para su recuperación. Y me llevé la sorpresa el viernes pasado cuando fui, era que estaba cerrado, que el Ministerio de Salud lo había cerrado porque era un foco de contaminación. Me recibieron las 5 fórmulas porque me tocó dejarlas para ese día porque yo tengo pico y cédula los viernes. Fui y los llevé y pensé que me iban a entregar los medicamentos. No, déjelas, no me entregaron comprobante de recibido. Déjelas y nosotros le enviamos a su casa los medicamentos. Dieron entre lunes y martes. Mi esposo toca aplicarle insulina, tiene medicamentos de alto costo y tiene otros procedimientos. Dejé 5 fórmulas, de las cuales dijeron de lunes a martes llega el medicamento y esta es la hora y no ha llegado. Y son cosas urgentes.
no son medicamentos que se puedan comprar. Por ejemplo, el micofenolato no se puede estar comprando en una farmacia porque es costoso, es muy costoso. Entonces eso va a incluir dentro del plan de salud, pero mire que Éticos nunca cumple con los medicamentos al día. Repetitiva la situación, abogado. Mira, yo creo que, como lo dijo John en su momento, es hora de que la superintendencia, de que estas entidades actúen. Y miren, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, y es, recordemos que las EPS son las que contratan con las IPS, que son las que venden medicamentos, son las que prestan el servicio. El sistema de salud hagamos claridad en eso, ¿cierto? Entonces existe la EPS, ¿cierto? Que puede estar pues contributiva o subsidiada, la persona está ahí afiliada, y esta entidad, que es netamente administrativa, contrata con IPS, que son instituciones prestadoras de salud o de servicios de salud, ¿sí? Entonces, dentro de esas IPS están los que venden medicamentos o los que entregan los medicamentos, llamémoslo de alguna forma las droguerías, ¿cierto? Están las clínicas o hospitales, que son los que prestan el servicio ya pues según los niveles de complejidad, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cierto? Los que atienden al paciente, el hospital o la clínica. Y en este momento, los que deberían actuar, o sea, la primera línea de personas que deberían actuar son esas EPS, porque son ellos los que contratan con la IPS, o sea, son ellos los que le están dando el contrato a Éticos. Y si Éticos está incumpliendo, entonces lo más sencillo y lo más razonable es, por favor, hay cadenas de droguerías, hablemoslo de Bucaramanga y su área metropolitana, hay otro tipo de cadenas de droguerías con los cuales ellos pueden contratar el servicio de distribución o entrega de medicamentos, que lo pueden hacer de una mejor manera. Pero es que esa es la principal crítica del sistema, y es que seguramente Éticos, desconozco quién es el propietario, ¿sí? No puedo afirmarlo porque lo desconozco, no tengo la Cámara de Comercio acá o no tengo acceso a sus estatutos, pero seguramente Éticos es de algún político o de algún personaje importante y con poder, y por eso las EPS contratan con él. Y esa es la crítica al sistema de salud en Colombia, que es un sistema corrupto. Lastimosamente es así. Entonces contratan con entidades corruptas, ¿y quién es el perjudicado? El usuario, ustedes y yo, porque cuando nos vamos a pedir un medicamento no nos lo entregan y no hay poder humano. Mira que la solución es fácil. La solución es EPS, por favor, córtenle el servicio con esta entidad y contraten la entrega de medicamentos con otra cadena. Hay muchas cadenas de droguerías en Bucaramanga y su área metropolitana, y me refiero al país también, con el cual se pueden contratar, que a lo mejor si estén dispuestos a entregar el medicamento, a lo mejor si estén dispuestos a llevarlo hasta su casa, y sea esta la oportunidad para ir mejorando el servicio. Pero ese es el sistema de salud en Colombia está corrupto, así de sencillo. El sistema, definitivamente me niego a creer que el sistema termine causando más muertes en el país que tal vez los mismos hechos violentos o cualquier otra situación que pueda ocurrir. Vamos, porque tenemos otro mensaje aquí a través de nuestra línea de WhatsApp que nos han enviado nuestros televidentes, y es con el tema de los medicamentos. Nuevamente, el televidente nos dice: buenas tardes, estoy declarado hipertenso crónico hace 10 años. Tengo 58 años. Hace 2 meses me formularon los 5 medicamentos que debo tomar a diario. Fui a retirarla de este mes y me dicen que estoy inactivo. No puedo dejar ese tratamiento, por favor. Muchas gracias. Y a este mensaje del televidente que nos escribe que es hipertenso, quisiera añadirle otro mensaje que nos escriben acá a través de nuestro Facebook Live, porque en algún momento del programa al inicio señalamos que las personas que no les estaban respondiendo por el medicamento, pues que en lo posible pudieran comprarlo de su bolsillo. Pero ¿qué hacer con el siguiente caso que nos describe Rocío Barajas? Ella nos dice lo siguiente: ¿cómo hago para conseguir el clonazepam 2.5 miligramos? Ya que el seguro no lo quiso dar porque supuestamente la fórmula ya está vencida y no la venden sin fórmula médica, y aquí en el pueblo donde vivo no se consigue. ¿Qué puedo hacer? Hasta el otro mes no tengo la cita del control. Entonces son 2 casos
de personas que están urgidas de tener su medicamento, y en este último en particular que nos describe Rocío, pues es que en el pueblo donde vive ni siquiera se consiguen los medicamentos. Entonces ahí, ¿a quién se acude en ese caso? ¿Quién es el responsable? No, es muy complicada la situación, John. O sea, es muy complicado, porque es que la respuesta ni siquiera es jurídica. O sea, yo casi que es una opinión. O sea, si yo fuera ella, pues ¿qué hago? Yo me valgo de algún familiar que esté radicado en la capital, en Bogotá, en la capital, pues no en la cabecera municipal, porque ella vive en un pueblo como La Clara, sino en la capital de su departamento. Pues seguramente el medicamento sí se puede conseguir para que lo compren y se lo envíen. O sea, es una cuestión de sálvese quien pueda, solucione su problema. Es lastimoso, pero es así. Es así. Así está funcionando hoy por hoy el sistema de salud en Colombia, y es el que tiene cómo comprar su medicamento, hágalo. Porque si se pone a esperar a que la EPS o la IPS, a que la EPS se lo autorice y la IPS se lo entregue, lastimosamente se muere. Y mire que eso lleva una connotación, y es que estas entidades también han perdido el foco, en el sentido de que esto acarrea consecuencias jurídicas que derivan en demandas de responsabilidad médica por la falla en la prestación del servicio. Y es absurdo pensarlo de esta forma, porque si una entidad de estas se ahorra $1.000.000 al no entregar un tipo de medicamentos, ¿cuánto vale una demanda? 500 millones, 300 millones. Entonces uno dice, hombre, los valores están invertidos. O sea, esto no tiene lógica. El sistema como está funcionando actualmente no tiene ningún tipo de lógica. Sí, lamentable e infortunada esta situación que están viviendo muchos de los ciudadanos colombianos en medio del aislamiento, y ahora pues sin sus medicinas que necesitan para poder vivir, o por lo menos que su estado de salud no empeore. 2:32 p.m. Los voy a invitar a hacer una pequeña pausa comercial, y al regreso seguimos recibiendo las llamadas y los mensajes de nuestros televidentes con respecto a nuestro tema del día de hoy, los derechos en materia de salud. Pausa y ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho en la tarde de hoy, jueves 23 de abril, y saludamos a Marta Garavito, quien está con nosotros desde el municipio de Girón. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es para comentarle un caso sobre mi mamá. Cuéntenos, Marta. Ella sacó cita, fue al médico y la remitieron para los comuneros, y le mandaron unos exámenes para que se los sacara en un mes. Y ya se pasó el mes y no hay cómo sacarle los exámenes, no sé cómo hacer, y ella está súper hinchada. Perdón, ¿esos exámenes de qué tipo de enfermedad son? A ella le salió una infección en la sangre, le mandaron examen de corazón porque es cardíaca, y una infección también en el riñón, y está súper hinchada, y son especializados, para no hablarle tan largo. Ok. ¿Y no le dieron un protocolo de seguimiento? O sea, se tiene que presentar en la clínica. Normalmente, ¿qué pasa en estos casos? Cuando una persona se hincha es porque tiene problemas en el riñón, ¿sí? Está reteniendo líquidos. El protocolo para este tipo de situaciones es internación en la clínica para manejo intrahospitalario. No, ahí ya no la quisieron internar, la remitieron para los comuneros para hacerse unos exámenes especializados, pero como en ese momento se presentó este caso. Para todas las personas, y esto hay que hacer bastante claridad, ¿cierto? Una cosa es el COVID-19, pues que es la pandemia, ya todos sabemos bastante de esto, ¿sí? Y otra cosa son todas las actividades, digámoslo de manera urgente, ¿cierto? O las contingencias urgentes que se presentan en las personas. Me explico. Usted va por la calle, lo atropella un vehículo, entonces lo tiene que recoger en una ambulancia y lo tienen que llevar a urgencias en un hospital, y no por eso pues tienen que negar la prestación de servicio porque no es COVID o porque no, es una urgencia. Lo de su mamá es una urgencia, señora. Si ella no se interna en una clínica, seguramente va a presentar una falla en el riñón y podría llegar
a sufrir consecuencias de tipo médico por eso. Entonces, ahora, yo no soy el médico tratante, no la tengo enfrente, no sé la condición clínica como tal, pero usted tiene que volver con ella a la clínica. O sea, supongo yo que es algo grave, ¿cierto? Entonces tienen que darle el tratamiento, tienen que hacerle los exámenes intrahospitalarios. O sea, no pueden decirle váyase para su casa y en un mes vuelva. No, o sea, ese no es el protocolo. Y ahí están fallando en el protocolo. E insisto, las entidades de salud cada vez incurren más en este tipo de negaciones de servicio que que les lleva a unas consecuencias jurídicas que pueden ser demandas a futuro por errores de este tipo. Entonces, el mensaje es más para las entidades: por favor, sean conscientes, presten el servicio. Y para la persona si es urgente el tratamiento, hay que hacerlo de manera intrahospitalaria. Y cuando es intrahospitalario, los exámenes se hacen ya, no dentro de un mes ni dentro de 15 días, no, se hacen ya. Y después de esos exámenes se le da manejo a la enfermedad y ya el médico define si deben ser intrahospitalarios o por fuera del hospital, porque de todas formas una persona en esta situación está corriendo más riesgos dentro del hospital que por fuera. Vamos a sumar otro caso al tema de éticos que ha sido recurrente durante el programa. Nos escribe Rosa Suárez Flores y nos dice: a mi esposo Laureano Pinzón le pidieron las fórmulas de los medicamentos hace 8 días y hasta la presente no se los han traído. Él es diabético y nos dice efectivamente que es de la empresa Éticos de Cabecera. Bueno, esa es la situación recurrente durante todo el programa, pero quiero invitarlo, doctora Marlene y abogado, a que veamos el siguiente caso, la siguiente denuncia que nos hacen con respecto a otra situación donde se están vulnerando los derechos a la salud, pero también con los profesionales que están luchando contra el COVID-19. Veamos el caso. Alejandra Dulce, y hago parte del Comité Central de Médicos Unidos por Colombia. Soy la líder de costas de Médicos Unidos por Colombia y hago este video para denunciar el atropello contra mi persona del despido sin causa justa por mi empleador el día viernes 17 de mes en curso, debido a que solicité para mí y para mis colegas de donde yo trabajaba de prueba de COVID-19 debido a que tuvimos contacto todo el talento humano, tanto médico como también auxiliares de enfermería e enfermeras, con el último paciente que falleció en la ciudad de Barranquilla antes de ser remitido al lugar donde desafortunadamente falleció. En mi caso particular no había ninguna queja ni ningún proceso adelantado, tampoco quejas de los pacientes, pero fue solamente solicitar que se hicieran los manejos y se nos informara quién en caso de enfermedad iba a asumir el costo, si era la ARL o la EPS, e inmediatamente al día siguiente se me pasó la carta de renuncia. Aún sabiendo el talento humano, sin menospreciar el trabajo de mis colegas y las múltiples calificaciones de excelencia que tenía en mi trabajo, decidieron apartarme del mismo. No solamente es mi caso, son el de muchos colegas que nos han llegado múltiples denuncias a través del correo denuncias@muc.com.co, en el cual se ha podido evidenciar que también han despedido a mis colegas por solicitar implementos de protección personal o por pedir las pruebas de coronavirus, como en mi caso. Todos los médicos de Colombia que ahora son héroes, también somos mártires. De héroes a mártires, así lo catalogaba ella, y no sé, que es una situación complicada porque por el simple hecho de pedir alguna explicación o preguntar qué llegase a pasar o qué respaldo les van a dar a estas personas, a estos profesionales de la salud, si llegan a resultar enfermos o contagiados con el COVID-19, pues los están despidiendo, abogado. Bueno, mire, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad para estas personas porque los empleadores se están equivocando y esa equivocación les va a costar. ¿Les va a costar en qué sentido? Esos despidos que se están haciendo para el personal de la salud son ineficaces. O sea, claro, esta ineficacia, la declaratoria de ineficacia la tiene que hacer un juez de la República, ¿cierto? Me explico. A esta doctora la despidieron. Cuando se termine pues esta situación, abran la rama judicial, ella puede o debe iniciar una demanda contra esta entidad y el juez de la República
le va a través de un fallo, a través de una sentencia, pues que no se demora 2 días, sino pues es un proceso, que eso es lo absurdo de esto, pero es un proceso, va a determinar que el despido es ineficaz. Y las consecuencias para ese empleador son que le van a tener que pagar todos los salarios como si ella nunca hubiera dejado de trabajar. Aparte de eso, la tienen que reintegrar y es de alguna u otra forma, la expresión es: doctora, le hicieron un favor, porque la mandaron para vacaciones pagas durante todo el término que dure, pues de aquí a que se resuelva la situación. Claro, yo entiendo, muchos de nosotros vivimos de lo que ganamos, y ella va a decir: pero doctor, me acabo de quedar sin empleo. Sí, pero en algún momento, cuando usted inicie las acciones legales, le van a tener que pagar todo lo que le dejaron de pagar, porque el despido tendrá que ser declarado ineficaz. No puede despedirse una persona en estas circunstancias, menos personal médico y menos por las causas o la situación que ella está determinando, que es por haber elevado una petición respetuosa a la entidad. Es complicado, ya es un tema laboral más que de salud, aunque ella hace una aclaración específica que fue por pedir los implementos de protección de salud. Y aquí también quiero hacer un paréntesis, si la producción me lo permite, voy a ser breve, y es que en algún momento dijimos en este programa: mire, los valores están invertidos, y están tan invertidos que quiero hacer digamos casi que una denuncia, aunque esto ya se ha hablado, y es el hecho de que el gobierno nacional tomó los dineros o recursos, se dijo que era en principio de pensión, ¿cierto? Pero estos dineros, aclaro para todas yo trabajo en pensiones, aclaro para todas las personas que cuando la destinación no cubre la pensión de estos fondos que se llama el FOMPES, y bueno, son fondos a nivel nacional, esos dineros deben ser destinados única y exclusivamente a salud. O sea, si no hay pensionados que estén cubriendo ese valor de las pensiones, ese dinero se toma y es exclusivo para salud. Lo inaudito de esto es que el gobierno nacional tomó el dinero y lo destinó para los bancos, cuando lo que debería haber hecho era haberlo destinado para la salud, porque estamos viviendo una crisis del sistema de salud. Y esa crisis se aumenta cuando ni siquiera los médicos o el personal de salud, llamémoslo todo, ¿sí? Enfermeras, auxiliares, bueno, en fin, toda la integralidad del sistema de salud, no tienen cómo protegerse o no tienen los implementos necesarios. O sea, es una inversión de valores, del deber ser contra el ser, lo que es, pero es muy complicado. Pero yo le mando un parte de tranquilidad a la doctora. O sea, apenas se termine esta situación, pueda iniciar su demanda, y cuando inicie su demanda pueda reclamarle a su empleador, no solamente que le pague todo lo que le dejó de pagar, sino también el reintegro. Muy bien, abogado, muchas gracias. Tenemos más mensajes acá que nos están llegando a través de nuestra línea de WhatsApp con más denuncias, y mucha atención con el siguiente caso, doctor, a ver si usted, abogado, puede darle alguna respuesta a nuestro televidente. Dice: la cuarentena la estoy pasando en Bucaramanga. Yo soy sobreviviente de cáncer. Sufro hipotiroidismo y hace como 10 días me duele la garganta. ¿Dónde me pueden atender si mi EPS es Capital Salud en Bogotá y acá no tengo historia? Gracias. ¿Hacia dónde puede ir nuestra televidente, abogado, en este caso que le tocó venirse a pasar la cuarentena a la ciudad de Bucaramanga, pero infortunadamente su EPS no tiene sede acá en la ciudad? Es una situación bastante atípica. Realmente el conducto regular para estas situaciones es comunicarse directamente con la EPS en Bogotá, porque ellos tienen que tener alguna alianza, algún aliado para que se le pueda prestar acá el servicio, e internamente esas dos entidades crucen gastos y demás. Pero es una situación bastante atípica. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente ¿cómo les explico? Dentro de lo regular, digamos, yo estoy en Bucaramanga, me traslada mi empresa a La Guajira, ¿cierto? Entonces ese traslado, si no es superior a 2 meses, me habilita para cambiarme de EPS. Pero en esta situación no es una situación ni de traslado por empleador, no, es una situación de que la persona le tocó encerrarse o guardar cuarentena en otra ciudad, ¿cierto? Entonces esa situación solo se la puede resolver la EPS, porque legalmente no está contemplada.
O sea, no le podría yo decir, tranquilo, vaya y afíliese a otra EPS porque eso no va a pasar, ¿sí? No le van a utilizar el traslado. Lo mejor es comunicarse con su EPS de origen para decirle, bueno, en Bucaramanga, ¿qué me puede brindar usted? Y las EPS tienen alianzas entre ellas. Es algo como interno. Muy bien, abogado, muchas gracias. Lo voy a invitar a que hagamos una nueva pausa comercial en Actúa en Derecho y al regreso llegaremos con la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy, pero seguiremos contestando las denuncias de nuestros televidentes. Pausa y ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho y rápidamente saludamos a Ricardo Cubides, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Bucaramanga. Ricardo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asesoría. Yo quería hacer una especie de un servicio social, no sé si me da permiso. Claro que sí, Ricardo, cuéntenos. Yo soy una persona con discapacidad visual, mi esposa trabaja ensamblando ropa. Debido a esto, pues tenemos el tiempo que ha empezado la cuarentena desde el 15 de marzo sin ingresos. Y pues para soliviar eso, hemos hecho unos tapabocas, nos apareció un comerciante a comienzo, nos dijo, hagan los que tengas que yo se lo compro. Aquella persona nos compró algunos y listo, como se dice popularmente, nos dejó tirados. Tengo 700 tapabocas que deseo venderlos para el sustento de mi familia. Somos 4 y vivimos en el norte de Bucaramanga. Le pido el permiso que me pueda dar el número de teléfono, si alguien, una entidad, alguien me quiere colaborar. Estamos para servirle, Ricardo, cuéntenos, con total libertad. 683-1207. 683-1207. No estoy pidiendo ayuda de mercado ni nada, sino a alguien que esté vendiendo, que necesite, porque he ofrecido por las droguerías, pero es difícil porque se está produciendo bastante y los estoy dejando a bajo precio para recoger un poco de la inversión. Yo les agradezco de antemano este servicio social. Repito el número, 683-1207. Y muchas gracias. A usted, Ricardo, por confiar en nosotros y por comunicarse con nosotros. Realmente es que es complicada la situación que están viviendo muchas personas, muchos microempresarios que tal vez encuentran o ven una solución para esta situación económica difícil que se está viviendo. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo, un emprendimiento y que está buscando algún tipo de ayuda. Abogado, tengo más mensajes con respecto al tema del día de hoy que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. El mensaje dice de la siguiente manera: buenas tardes, es para colocar una queja. Lo que pasa es que mi papá fue ayer a urgencias de la clínica de Leones. Él tiene una cirugía de hernia en el ombligo hace 7 meses y parece que se le corrió la malla y anda con mucho dolor. Se dirigió a esa clínica y le dijeron que eso no era de urgencia. Le mandaron una ecografía y Confavoriente que no le daban la autorización porque no era de urgencia. Hay situaciones que tal vez los centros médicos se toman la determinación de decir si es o no urgencia sin pensar en la situación que está viviendo realmente el paciente. Abogado, ¿qué podría hacer una persona como nuestro televidente, como cualquier otro, que pueda estar pasando de una situación igual? Bueno, realmente, John, pues ni usted ni yo somos médicos para determinar si es una urgencia o no. Y como decía mi abuela, el dolor en barriga ajena no duele, y esto es algo que realmente lo vemos a diario. Lo cierto es que pues esta persona, el único mecanismo que le queda por ahora pues sí sería hacer una tutela, pero recordemos también que la tutela necesita un concepto médico de que sí se requiere la prestación del servicio, o sea, sí es urgente o no. Si allá le dijeron que no es urgente, considero yo que lo están haciendo de buena fe, por una sencilla razón, porque el sistema está organizado para que las personas cuando llegan a una clínica de urgencia se le haga un triaje o se le clasifique qué es lo que está pasando, ¿cierto? Hay urgencias de muchas clases, ¿cierto? Pero las que hoy por hoy se están atendiendo son las urgencias vitales. Entonces, podríamos decir que lo del señor sí es urgente, pues porque debe tener un dolor tal vez insoportable, ¿cierto? Pero si no es vital, no lo van a atender pues por el tema que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es, pues si persiste el dolor, por favor, vuelva a acudir al triaje y que lo revisen. O sea, es a lo mejor caiga en las buenas manos de otra persona un poco más solidaria y tener algún tipo de tratamiento.
Bien, vamos a saludar a Juan Carlos González, abogado que nos está llamando desde el municipio de Piedecuesta. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, John, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Un saludo a la doctora y a Marlene y al abogado. Mire, mi inquietud es la siguiente, doctor. Yo pienso que usted ha escuchado los famosos convenios que se hacen entre ciertas instituciones con la gobernación, sí, con el departamento. Yo me cansé sinceramente. Voy para 3 años que no se hace el famoso convenio y desde eso no recibo médico especialista para un glaucoma y mucho menos la droga indicada, ¿sí? Vemos las noticias cómo se agreden a los médicos. En Bogotá amenazaron a un médico que le dan no sé cuántas horas para que se fuera ahí del apartamento donde él vive, y otra doctora en Argentina también que inclusive la golpearon y la desinfectaron. Imagínense a dónde llega la gente, ¿no? Yo defiendo eso, hombre, porque mi hija también es del sector salud, ¿sí? Pero yo sí les aconsejo una cosa, hombre, yo pienso que es hora de cambiar el ministro de la salud. Sí, porque viene fallando en muchas cosas, no hay equipos biomédicos, no se le suministran ni siquiera a las enfermeras ni a los médicos las cosas necesarias, ¿sí? Los médicos vienen siendo agredidos, no se pronuncian acerca de eso. La doctora que me dice ahí, que escuchaba yo que la despidieron del programa, del trabajo. De manera que yo pienso que muchas veces lo que falla son los ministros de la salud y los directores de los hospitales también, que la embarren, y de las clínicas también hay que cambiarlos, ¿sí? Es la única forma de que en este país funcionen las cosas. Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por dejarnos ver su apreciación con respecto a nuestro tema del día de hoy. Y efectivamente, al final de todo esto, abogado, tendrá que haber un responsable para cada una de las situaciones que hemos estado denunciando a lo largo del programa. Pero quiero que escuche el siguiente mensaje, abogado, que nos envían los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, soy presidente de una Junta de Acción Comunal del norte de la ciudad de Bucaramanga. Reporté el día de ayer un posible caso de contagio. Y lo único que nos dicen es si tiene fiebre, dolor de garganta, si los tiene, pero como es una persona en condición de calle, prácticamente solo nos dicen que lo tengamos aislado. Es una denuncia grave y delicada, abogado. No sé si por el simple hecho de que sea una persona que habita en las calles no tenga derecho a que alguien le haga una prueba o a tener algún tipo de asistencia médica. John, pues como lo reiteramos, si no se les está haciendo pruebas a esas personas afiliadas al sistema en condiciones normales, mucho menos a estas personas que están prácticamente desahuciadas de la sociedad. Lo que debemos recordarle a esta persona que coloca el mensaje es que somos nosotros, de alguna u otra forma, los que debemos respetar las condiciones de aislamiento, ¿sí? Como yo entiendo que él es un presidente de Junta de Acción Comunal y vela por los intereses de su barrio, de su comunidad, pero la recomendación más importante es, por esta persona no nos queda otra cosa que el sistema de salud responda, seguramente envíen una patrulla de policía, lo recojan y lo lleven a un hospital, que sería como lo más recomendable, lo más lógico. Pero por otra parte, como comunidad, estas personas lo que deben hacer es pues mantener las distancias, no porque sea un habitante de calle, por Dios, sino porque sencillamente esas son las medidas de este confinamiento, son las medidas de COVID, que debemos tener una distancia prudente unos de otros, en fin, o sea, esa sería como la recomendación. Y otra cosa, John, que me queda, veo que ya casi se nos acaba el tiempo, en 30 segundos, importante por decir, es que de todo esto la lección importante que nos queda a todos es que el sistema de salud tiene unas falencias que se han detectado claramente y que debemos mejorar. O sea, debemos, me refiero a todos como sociedad, tomar cartas en el asunto, y sobre todo a los políticos, voluntad política, por favor, para que el sistema mejore, para que se reforme, para que se reestructure. Bien, abogado, muchísimas gracias por todas estas indicaciones, porque ayudamos a asesorar a las personas que se comunicaron con nosotros. A ellos muchas gracias, a quienes se comunican con nosotros a través de nuestra plataforma digital, la transmisión en Facebook Live.
a la gente que nos escribe a diario a través del WhatsApp. Es imposible tal vez leer todos los mensajes que nos escriben, sabemos que son de urgencia, pero bueno, el tiempo es limitado y la gente que no, se ha comunicado con nosotros. Un mensaje final, abogado, rápidamente, para aquellas personas que puedan estar sintiendo desesperadas o porque no les entregan los medicamentos o porque no los atienden en alguna clínica, ¿qué se les puede decir rápidamente en 10 segundos? Bueno, lo más importante es conservar la calma, ¿cierto? Tomar acciones propias, ¿sí? Si no tengo el medicamento y es urgente para mi vida, por favor, la salud es primero que cualquier otra cosa. Entonces, conservar acciones propias como comprar usted el medicamento, guardar la factura para luego pedir el reembolso a la EPS. En cuanto a esto, si la situación es urgente, recuerden la tutela con medida provisional, que los jueces sí están conociendo de eso, a pesar de que no hay rama judicial ahorita, digámoslo de esta forma, pero sí los jueces, hay jueces para este tipo de situaciones y es un mecanismo súper expedito. En 2 o 3 días usted tiene por lo menos un mecanismo de acción. Bien, muchas gracias, abogado Jesús Rodríguez, por acompañarnos en la tarde de hoy. Mañana estaremos hablando acerca del decreto de excarcelación expuesto en medio de este marco de la pandemia del COVID-19. Lo dejamos porque ya vienen nuestras amigas de Tacones en la Mano y para que sigan disfrutando de toda la programación del Canal Tro. Recuerden, quedarse en su casa.